Bien, hermano, buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy continuamos con nuestro estudio verso a verso, capítulo 28, ¿sí? Capítulo 28, de 1 Samuel, ya estamos próximos a terminar este libro. Hemos estado hablando bastante durante estos capítulos sobre el rey David, ¿no? El futuro rey, en realidad, que está huyendo del el que todavía era rey, de Saúl. Y hemos visto, ¿no? Cómo es que David... eh, por momentos confiaba en Dios, por momentos tomaba decisiones en su propia prudencia, por momentos se desanimaba, por momentos era alentado en el Señor, en el sentido de que se aferraba a Él. Pero la última parte que hemos dejado, la vida de David, en el capítulo 27 y los dos primeros versículos de este capítulo 28, es de que David se ha ido a formar parte del pueblo enemigo, se ha ido con los filisteos, ¿no? Él con sus 600 hombres y sus familias se han ido con los filisteos bajo el razonamiento de David para que así quizás cese la persecución que le estaba realizando Saúl. Lógicamente es una decisión que él lo ha tomado en su propia prudencia, mas no ha sido guiado por Dios para tomar esa decisión. Pero por un momento la Biblia hace un paréntesis y ahora nos va a hablar de lo que está sucediendo con Saúl. Mientras que David se encuentra en medio de su desaliento, ha tomado decisiones equivocadas y se encuentra al frente sirviendo a los filisteos. Vamos a ver ahora qué está sucediendo con Saúl. Entonces, del verso 3 en adelante estaremos viendo qué es lo que sucede con Saúl mientras tanto. ¿Será que Saúl se arrepintió y ahora ha decidido confiar en Dios? ¿O será que Saúl va a seguir tomando decisiones, siendo consecuente con esa espalda que le ha dado a Dios o con esa desobediencia que está teniendo para con Dios? Vamos a ver entonces esa parte de la historia. Bien, dice verso 3 al 5. Vamos a ver el temor de Saúl ante el ataque de los filisteos. Ciertamente, los filisteos, vimos en el capítulo anterior, se estaban preparando para ir a pelear contra el pueblo de Israel. E incluso David iba a formar parte de ese ejército. Y más adelante vamos a ver cómo es que Dios en su soberanía no va a permitir que suceda eso. Pero esto hace que Saúl entre en temor, ¿no? Mira lo que dice verso 3. Ya Samuel había muerto. Vuelve a recalcar en realidad, porque esto ya nos lo ha dicho capítulos atrás. Pero ya, es decir, son los tiempos en el que Samuel ya no estaba vivo. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y es interesante porque Saúl, con una especie de honrar al profeta Samuel, vamos a decir así. ¿Quién era Samuel? Era ese instrumento escogido por Dios para poder traer su mensaje, su consejo al pueblo de Israel y principalmente al rey Saúl, ¿no? Y también luego al rey David. Entonces, Samuel fue un personaje muy importante, por eso es que este libro lleva su nombre, porque Dios lo usó grandemente para poder traer su mensaje tanto al rey Saúl como también al nuevo reino. Pero él ya ha muerto. Entonces, Saúl, en una especie de honrar a Samuel, lo que hace es, dice, había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Vamos a decirlo así. Estos encantadores, estos adivinos, pretendían decir que Dios también hablan con Dios o que traen un mensaje de parte de Dios. También pretendían mostrarse como personajes espirituales o intermediadores entre el pueblo y Dios. Entonces, Saúl de alguna manera está reconociendo que esa labor le correspondía a Samuel. Y para que no haya confusión en el pueblo, arroja a los encantadores y a los adivinos. Y hasta ahí pareciera que, wow, ¿no? Qué bien, parece que Saúl está cambiando. Estamos comenzando bien este capítulo. Pero no, no necesariamente todo lo que comienza bien termina bien. Hay decisiones en el camino que pueden cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Y eso es lo que va a suceder. Verso 4 dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Así como David, en el capítulo anterior vimos cuando él estaba con ese desánimo, tomó malas decisiones. De la misma manera ahora Saúl, lleno de miedo,
y el miedo es sinónimo de falta de confianza en Dios, porque Saúl está olvidando que mal o bien él está siendo el rey del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces ve al pueblo enemigo, al campamento enemigo, a los filisteos, y él dice, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Diría yo, y hasta se le nubló la mente. Verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Interesante, ¿no? Aparentemente Saúl busca a Dios, pero es interesante porque él está consultando a Dios, pero hay algo pendiente para con Dios. Saúl, recordemos que Saúl ha sido desobediente a Dios, no en una sola ocasión, en muchas ocasiones. Sin embargo, producto de su temor, él está consultando a Dios, pero en ningún momento leemos de que él se arrepintió para con Dios o que él se puso a cuentas con Dios y entonces Dios tuvo misericordia de él. No, él lo que está haciendo como aquel niño malcriado que se ha portado mal con sus padres, pero más allá de pedir disculpas, va y le dice, papá, ¿me puedes dar tanto? ¿Me puedes dar dinero? O sea, está viendo su propia necesidad, mas no está queriendo tomar el problema de fondo. El problema de fondo es de que Saúl ha desobedecido a Dios y no hay ningún arrepentimiento. Mis hermanos, a veces tenemos ese tipo de conducta con Dios. Sabemos que estamos caminando mal o sabemos que le hemos fallado, pero sin embargo queremos espiritualizar nuestra vida frente a otros y de pronto oramos a Dios pidiéndole cosas como si nada hubiera pasado, sin antes arrepentirnos y ponernos a cuentas con Él. Eso se llama religiosidad o falsa espiritualidad. El verdadero seguidor de Cristo, antes de pedir, va a venir y se va a poner a cuentas con el Señor. Un correcto, un maduro cristiano, mis hermanos, antes que ver sus propios intereses, se pone a cuentas con su Señor. Entonces, mi exhortación esta noche es la siguiente, ¿no? Siempre hay situaciones por las cuales hay que ponernos a cuentas con Dios. Entonces, no cometamos este error de la falsa espiritualidad, pidiéndole a Dios cosas cuando en realidad ni siquiera nos hemos puesto a cuentas con Él. Eso es peligroso. Haciendo las cosas de Dios puede ser, no solamente orando, sino sirviendo a Dios, haciendo las cosas de Dios, aparentando, en otras palabras, una vida espiritual cuando en realidad no nos hemos puesto a cuentas con Él. La Biblia constantemente nos exhorta a ponernos a cuentas con el Señor. Incluso hay un pasaje, dice, ¿no? Cuando vengas con tu ofrenda al altar, primero ponte a cuentas con tu hermano, ¿no? Incluso la Santa Cena es una invitación para poder conmemorar el sacrificio de Cristo, pero también dice que no nos atrevamos a hacerlo indignamente o participemos indignamente, sino que nos pongamos, nos examinemos a nosotros mismos. Eso es ponerse a cuentas con Dios. Mis hermanos, Saúl está cometiendo un error, porque aunque aparentemente está consultando a Dios, él no se ha puesto a cuentas con Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dios o Jehová no respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Se acuerdan qué era el Urim, no? El Urim Tumim, en el libro de Éxodo vimos, era este accesorio o artefacto que no sabemos exactamente qué era. Algunos consideran que era una piedra blanca, otra piedra negra, pero no se sabe exactamente, pero que normalmente el sumo sacerdote llevaba en su pectoral y consultaba a Dios con ese Urim Tumim, ¿no? Como que de pronto algunos especulan decir, ¿no? Que si sale blanco es porque Dios está diciendo sí, y si sale negro es porque Dios está diciendo no, algo así, ¿no? Exactamente no sabemos qué era o cómo era, pero sí sabemos que el Urim Tumim era un accesorio que usaban los sacerdotes para consultar a Dios. Aparentemente ahora Saúl como rey incluso tiene acceso a ese Urim. Y también nos muestra de que de alguna manera Dios habla a través de sueños o hablaba a través de sueños, porque dice, no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Y esto también nos muestra de que Samuel no era el único profeta. Había otros profetas que el Señor usaba en un determinado momento. Pero él consulta y Dios no le responde.
Entonces ahora vamos a ver del verso 7 al 8 cómo es que Saúl busca a una divina. Y tú dirás, ¿a una divina? Pero si en el verso 3 acabamos de leer que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Sí, pero su necesidad, su temor, su miedo va a hacer que él termine yendo donde la divina, contradiciéndose. Entonces pues decía, ¿no? No todo lo que comienza bien necesariamente termina bien. Es todo un proceso. Si en el camino de pronto tomamos malas decisiones, nos vamos a desviar de los caminos del Señor. Por eso es que constantemente recalcamos lo siguiente, no vivamos de nuestro pasado, que yo antes con el Señor tenía una comunión tal, con el Señor yo le servía de tal manera, o yo leía mi Biblia y día y noche, y a veces vivimos de victorias pasadas, cuando lo que cuenta es hoy, cómo estoy ahora con el Señor. Y ahora cuando vemos la vida de Saúl, tiempo, días, semanas atrás había echado, arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pero sin embargo, ahora en el verso 7 al 8 vamos a ver que él va y acude a una divina. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer, verso 7, que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces esto existía, mis hermanos, y sigue existiendo. Y Saúl teniendo, o el, por no ponerse a cuentas con el Señor y hacer llegar su consulta con, vamos a decirlo así, ¿no? Con libertad después de haberse puesto a cuentas con el Señor, él prefiere, en su orgullo y en su persistencia por solucionar el asunto a su manera, convocando a una mujer que tenía espíritu de adivinación, dice. Verso 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los hombres, con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego, hasta ahí nada más, nada. ¿Por qué Saúl se está vistiendo con otros vestidos, con otras ropas? Está yendo de noche. ¿No será que él en lo profundo sabe que está haciendo mal? Porque en otras palabras está haciendo las cosas a escondidas. Se está escondiendo para que la gente no lo vea. Es más, ni para que la divina quizás lo reconozca. Sabe que él está obrando mal, porque está acudiendo a algo que Dios aborrece. Cuando Saúl arrojó a los engañadores y adivinos del pueblo de Israel, no lo hizo porque de pronto él consideró que estaba mal, no, porque así lo decía el libro de Levítico, que ya estaba escrito, como formando parte de la Torá. Ya tenían ellos escritura. El libro de Levítico claramente demanda cómo es que Dios aborrece la adivinación, el ocultismo, la hechicería. Entonces David sabe que esto desagrada a Dios, pero sin embargo, lo que está haciendo es acudir a esta persona de noche, disfrazado y acompañado, ¿no? Y dice, verso 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Para espiritualizar el asunto, él solicita algo a la divina, le dice, hazme subir a un personaje. La pregunta es, ¿subir de dónde? ¿No? En otras palabras, lo que está diciendo es que traiga del más allá o de traiga de la muerte a un personaje. Y aquí va a pasar algo muy, ¿cómo podría decir, no? Va a pasar algo fuera de lo común, que ha habido mucho debate sobre esto, sobre lo que vamos a leer a continuación. Hay posturas. Y bueno, pero el mensaje de fondo no es ese, mis hermanos, no es que entremos en debate. Primero leamos el verso 9 y 10. Mira lo que dice. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos.
Esta mujer le está diciendo a Saúl, quien está disfrazado, diciendo, ¿acaso no te has dado cuenta que el rey Saúl ha arrojado a todos los adivinos, a los hechiceros, a los invocadores? Y frente a ella tenía a Saúl, pero sino que Saúl está disfrazado. Y esta mujer tiene cierto temor del reino, que lo atrapen haciendo ese tipo de servicios, y le está como que diciendo, dando la primicia cuando tenía frente a ella a Saúl, quien había justamente arrojado a los adivinos. Dice, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces le está diciendo, ¿no? Si yo hago lo que tú me dices, mi vida está en peligro porque el rey ha determinado, ha mandado arrojar a todos los adivinos, pero frente a ella tenía el rey. Es algo contradictorio, ¿no? El mismo rey que había mandado arrojar a los adivinos está acudiendo a una divina con espíritu de adivinación. Verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová. Mira, si por ahí has escuchado usar el nombre de Dios en vano, este es un ejemplo. Saúl sabe que está haciendo lo malo. Saúl sabe que está mintiendo porque se está vistiendo de cierta manera. Y sin embargo usa el nombre de Jehová. Juró, dio su palabra. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Le está diciendo, alabado sea Dios, no te va a pasar nada. Saúl está haciendo un mal uso del nombre de Dios, diciendo a la divina, haz lo malo nada más, haz lo satánico nada más. Igual, yo te aseguro por Jehová, por Dios, de que no te va a pasar nada. ¿Cuántas veces hemos usado mal el nombre de Dios? Saúl, necio, orgulloso, egocéntrico, duro de cerviz, pudo haber acortado todo esto con un arrepentimiento y consultar directamente él a Dios, pero está acudiendo a personajes que Dios aborrece, está insistiendo que le traigan del más allá a otro personaje de quien vamos a ver más adelante, y está invocando el nombre de Dios, haciendo un mal uso del nombre de Dios. Mis hermanos, a veces caemos en ese tipo de acciones, de usar el nombre de Dios como cualquier cosa, como, no sé, como un cliché. Me acuerdo años atrás, una persona que decía ser cristiana, ya ella mayor de edad, sus hijos eran delincuentes. Es decir, delincuentes de que robaban celulares, se metían a las casas, asaltaban. Y ella, siendo cristiana, entre comillas, sirviendo en una iglesia, entre comillas, ella apañaba todo eso a sus nietos. No eran sus hijos, eran sus nietos, ya muchachones. Consentía que traigan los celulares robados a su casa. Los escondía cuando de pronto el serenazgo o los vecinos venían a buscarlos porque los habían visto robando. Y cuando venía el patrullero detrás de sus nietos, ¿sabes lo que hacía? Salía y decía, en el nombre de Jesús, ustedes no van a tocar a mis nietos. En el nombre de Jesús los reprendo. ¿Me dejo entender? Usando el nombre de Jesús, manchando el nombre de Jesús, deshonrando el nombre de Jesús frente a vecinos, autoridades, o sea, espiritualizando lo malo. Estaba encubriendo a un par de delincuentes, que por más que sean sus nietos, eran delincuentes. Y hasta eso no se le puede juzgar, ¿no? Bueno, en última instancia es su abuela, pero usar el nombre de Dios para manifestar como que tienen una protección de parte de Dios, mis hermanos, eso es usar el nombre de Dios en vano, de mala manera. Tengamos mucho cuidado cuando usamos el nombre de Dios. El nombre de Dios debe ser usado para cosas que lo honran, no que lo deshonran. Entonces, vemos aquí a un Saúl totalmente desorientado,
Saúl hace rato que se ha desconectado de la voluntad del Señor y está haciendo cosa tras cosa, ¿no? Y se está embarrando ahora en lo que viene a ser hechicería, mentira, engaño, adivinación. Verso 11, mis hermanos, al 14. Vamos a ver algo interesante. Va a suceder algo que es debatible, pero veámoslo a la luz de la palabra, dice. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? ¿Te acuerdas que le dijo, tráeme a un personaje del más allá o de abajo, o hazlo subir? Y ella respondió, hazme venir a Samuel. ¿Te acuerdas que Samuel ya había muerto? El capítulo comienza diciendo que Samuel ya había muerto y todo Israel lo había llorado y todo lo demás. Lo que Saúl está diciendo es como que tráeme de la muerte a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, humillando el rostro a tierra e hizo gran reverencia. Mis hermanos, pregunta es, ¿Samuel resucitó? Aparentemente está pareciéndose el espíritu de Samuel, ¿no? Si bien es cierto, hay mucho dilema en cuanto a esto, ya, algunos consideran que no era Samuel, la gran mayoría de comentaristas consideran que sí era Samuel, pero hacen una serie de aclaraciones que es importante decirlo. Dios en su soberanía puede hacer este tipo de cosas, sí, siempre y cuando Él tenga un propósito. Que haya sucedido esto, ¿significa que siempre va a suceder? No. Cuando Samuel viene del más allá y ahora se aparece, ¿es gracias a la divina? No. Es gracias a la soberanía de Dios que tenía un propósito de juicio sobre Saúl. El Señor necesita traer juicio sobre Saúl. No le va a traer buenas noticias a Saúl, pero el Señor va a usar este evento para decirle a Saúl lo que va a suceder con él, cómo es que el juicio va a caer sobre él. Entonces, mis hermanos, aunque haya sido Samuel, yo también me inclino por eso, porque la Biblia en todo momento no dice aparentemente, sino lo narra, es una narración, es un relato de un hecho. En ningún momento aclara diciendo de que no era Samuel, sino da por entendido de que era Samuel. Pero sí debemos entender que esto no fue gracias a la divina. Más bien por lo contrario, la divina se sorprende y tiene cierto temor. No vimos a la divina invocando, sino Samuel, ven y te ordeno. No vemos eso. Vuelvo a leer el texto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré de venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. O sea, la mujer ve a Samuel en ese instante. La mujer no clama diciendo, Samuel, ven, no, sino ve a Samuel en ese instante. Y clamó a gran voz, dice, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y pareciera que la mujer, por más adivina que era, ni siquiera se había dado cuenta que el personaje que tiene delante de él con otra vestimenta era Saúl. Y ahí te das cuenta que esta divina no tiene tanto poder que digamos, porque ni siquiera a primeras pudo saber que frente a ella tenía al rey Saúl, a quien ella tenía miedo porque los había mandado arrojar de Israel. Pero pareciera que acá se le abre los ojos y ella ve a Samuel y también reconoce que Saúl está frente a ella. Y le dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, ya Saúl, ¿no? No temas. ¿Qué has visto? Le dice. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando
el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Entonces, mis hermanos, verso 15. Hasta aquí podríamos decir, uy, Saúl pensó que era Samuel. No necesariamente dice que fue Samuel. Y ahí vienen los detractores que piensan que no era Samuel, que era cualquier otro. Pero el verso 15 es contundente cuando nos dice que sí era Samuel. Verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Qué dice la Biblia? Y Samuel dijo, o sea, mis hermanos, si era Samuel. Y Samuel respondió, estoy muy angustiado. No, y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Y de pronto vemos que Saúl ha puesto su confianza más en Samuel que en el mismo Dios. Y está presentando una serie de pataleta o queja, ¿no? Diciendo, Dios me ha desamparado, Dios no me quiere responder, los filisteos están contra de mí, Dios se ha apartado de mí, no me responde ni por sueños. Por eso te he llamado a ti, Samuel. Mis hermanos, Saúl está más interesado en suplir su propia necesidad, su propio temor. ¿Qué hago con los filisteos? Pero él estaba a una distancia mucho más corta de recibir una respuesta de parte de Dios si se hubiera arrepentido y hubiera puesto a cuentas con Dios. Pero prefiere dejar eso a un lado, sino recurrir a una divina, pero en última instancia Dios, que es soberano, le va a hacer aparecer a Samuel. Y mira lo que Samuel le va a decir. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová te ha apartado de ti, si Jehová se ha apartado de ti, es tu enemigo. Le hace una pregunta, ¿no? ¿Para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, ¿es tu enemigo? 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. O sea, le va a recordar lo que ya en algún momento Dios le había respondido cuando Samuel estaba vivo. Jehová te ha hecho, verso 17, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Mis hermanos, ¿es algo que Saúl no sabía? No, es algo que Saúl ya sabía. Por eso estaba persiguiendo a David, queriendo eliminarlo. Ya esto Samuel le había dicho estando en vida. Entonces, si Dios está concediendo en su soberanía que suceda esto, es porque quiere dejarle claro a Saúl el juicio que el Señor ha determinado sobre su cabeza o sobre él, de que él ya no le corresponde el trono. Tengamos cuidado de esto, de pretender replicar este evento. No, sí, Dios, y pues ve a la divina, igual mira, invoca que haga traer a tu familiar. No, la Biblia no está enseñando eso. La Biblia está mostrándonos, es un libro histórico que nos está mostrando hechos que sucedieron y que Dios en su soberanía hizo esto con un propósito de mostrarle cuál es su juicio a Saúl. Verso 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Lo que le está diciendo, vas a perder contra los filisteos. Y cuando dice, mañana estarás conmigo, le está diciendo, vas a morir, tú y tus hijos. La pregunta es, ¿eso se llegó a cumplir? Sí. Entonces es un mensaje certero. ¿Traído por la divina? No, porque la divina directamente pudo haberlo dicho, no lo hizo. Es un mensaje de parte del Señor que está usando este momento fuera de lo común para poder traer un mensaje a Saúl. Sí, Dios es soberano, mis hermanos.
No nos hagamos problema, Él es soberano. Verso 20. Entonces Saúl cayó en tierra, Juan dice, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Tanto era su angustia que no comía. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, He aquí tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. O sea, ¿qué le había dicho él? Te juro por Jehová que nada te va a pasar, ¿no? Entonces viene la divina y como que le pide eso, ¿no? Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Se le dice, así como yo te concedí algo, ahora tú concédeme otra cosa. ¿Qué le va a decir? Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer. Y dice, y él les obedeció, se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Es decir, el hombre no quería comer, estaba tan asustado y afligido por todo lo que el juicio que le va a venir y porque le están volviendo a confirmar que ese trono ya no le pertenece y que el día de mañana él y toda su familia estarían muertos. Pero ¿qué es lo que sucede? Sus hombres, junto con la mujer adivina, le levantan el ánimo, ¿no? Y le hacen que vuelva a comer, ¿no? Dice, se levantó pues del suelo y se sentó sobre su cama. Verso 24. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató. Luego tomó harina y las amasó y coció de ella panes sin levadura y lo trajo adelante de Saúl. Y sus siervos, después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Mis hermanos, vamos a hacer un paréntesis al finalizar este capítulo, pero unas cuantas reflexiones de lo que hemos visto. Primero, ¿cómo es que cuando la desobediencia se vuelve crónico, crónico significa ya parte de ti, endurece tu corazón a tal punto que acudes a Dios, pero no para pedirle perdón ni para mostrarle tu arrepentimiento, sino que acudes a Dios para que el Señor se amolde a tus peticiones? Eso es peligroso, eso es falsa espiritualidad. Tengamos cuidado. Saúl cayó en este oscuro hueco de la desobediencia crónica. Y más allá de arrepentirse con el Señor, lo que él hace es enredarse más con el pecado, contradecirse a sí mismo, hacer lo que a Dios le desagrada, consultar a divinos hechiceros. Tengamos cuidado de tomar decisiones cuando de pronto estamos en ese hueco oscuro de la desobediencia crónica. Tengamos a cuentas con el Señor. La Biblia en el Nuevo Testamento claramente dice, ¿no? Que si pecáramos, abogado tenemos en Cristo. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es claro, estamos a un paso de decirle, Señor, perdóname. Pero a veces no queremos tocar eso y queremos continuar con nuestra vida disque espiritual, pidiéndole cosas, o incluso a veces hablando en el nombre de Dios, ¿no? Incluso a veces hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, cuando tenemos una cuenta por saldar con Él. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con esto, con la desobediencia crónica. Tengamos cuidado también con la falsa espiritualidad. La falsa espiritualidad es engañosa. Saúl invocó a Dios, sí, pero ¿para qué invocó a Dios? Para amoldar a Dios a su propia necesidad. No, no somos quien para moldar a Dios a nuestras necesidades. Lo que sí el Señor dice que nosotros vengamos y pongamos en su presencia nuestras necesidades, pero no que pretendamos amoldarlo a Él. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Amoldar a Dios a nuestras necesidades o nuestras propias expectativas o voluntades. Si yo estoy enemistado con Dios, no importa. Señor, bendíceme en tal cosa. Señor,
quiero esto, Señor, te pido esto, vuelvo a repetir, es como ese niño malcriado que se ha portado mal con sus padres, pero más allá de decir disculpa o perdón, papá, lo que hace es, papá, dame plata, como si nada hubiera pasado. A veces nos comportamos de esa manera. Y eso se llama falsa espiritualidad. Y tengamos cuidado, mis hermanos. Por último, Dios es soberano para hacer cosas, pero siempre lo hace con un propósito. Yo quisiera que comprendamos bien este último punto, ¿ya? Dios es soberano para hacer cosas, pero siempre lo hace con un propósito. En la soberanía de Dios, Él permitió que Samuel vuelva del más allá, pero es porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Mostrarle a Saúl cuál era el juicio que Él había determinado sobre la cabeza de Saúl. Que no te sorprenda si Dios en algún momento hace algo extraordinario, pero si es de Dios, ¿qué es lo que queda? Aceptarlo. Pero no busquemos ese tipo de cosas, menos tergiversemos este texto y digamos, hay que consultar a la divina, así como Saúl consultó. No, la Biblia no está enseñando eso. La Biblia nos ha hablado en este capítulo sobre el peligro de la desobediencia, sobre la falsa espiritualidad y sobre la soberanía de Dios para hacer cosas, pero con un propósito. Amén. Entonces, mis hermanos, los invito a meditar en este texto. Vamos a orar para dar por culminado. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por mostrarnos claramente cómo es que, Señor, la desobediencia nos puede llevar a cometer muchos pecados a más ante tu que te desagradan, Señor. Cómo es que la falsa espiritualidad, Señor, nos puede hacer llevar a usar tu nombre en vano, Señor. Y también nos ayuda, Señor, esta noche a comprender tu soberanía, Señor. Tú eres soberano en lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti, mi Dios. Amén.